el podcast del Instituto Zacatecano de Cultura. Hola, soy Víctor Núñez. Hoy nos encontramos con el maestro y escritor Mauricio Moncada León, creador de este libro que nos compete hoy, Galería Deseo. Él es autor además de otros libros como Sonata de Muerte para piano, Poemas de viaje y entre otros. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias por esta entrevista. Pues bueno, hablemos del libro. Hablemos de este libro publicado por el Instituto Zacatecano de Cultura en 2007. ¿Cómo llegas a este libro? Fue un libro... 2007. Fue un libro sumamente curioso. Cuando comencé a escribirlo, tenía esa tentación que me imagino que todos cuando comenzamos la escritura es hacer una literatura novedosa, jugar con las formas. Es cuando estás buscando tu propia voz. Estamos hablando de un libro que ya tiene su tiempo, varios años, y en aquel momento pues recuerdo que una de las principales ideas que tuve, aparte del contenido erótico, la apuesta fue por una cuestión rítmica que fuera diferente. Porque, por ejemplo, cuando nosotros leemos a los poetas consagrados, pues digamos que tienen un ritmo que al momento de escucharlo, la melodía, cuando lees en voz alta, te resulta sumamente atractiva, es algo que podrías reconocer. Pero dije, bueno, ¿qué tal si hacemos algo diferente? Y pues aquí es donde influyen los gustos con respecto a la música. Dije, ¿qué tal si hacemos algo similar al rock, que tiene que ver con una alteración de la rítmica en cada momento? Dije, vamos a meter un ritmo progresivo en los poemas. ¿A qué sonará? Y entonces fue como una especie de experimento a partir del ritmo y jugando con el contenido erótico. Recuerdo que haces este libro, o bueno, recuerdo haber leído algunos de estos poemas a partir de tu taller literario, de Lenché, que manejabas en Vips, que manejaste mucho tiempo. ¿Cómo influye el llevar estos poemas a tallerear con gente que más que son tus maestros, son tus alumnos, que te dieran otro punto de vista? Sí, para mí fue un trabajo muy interesante, principalmente muy agradable, porque si recuerdas, en aquella época el taller, aunque ya tenía cierto tiempo, pues la mayoría de los asistentes eran muy jóvenes en aquel entonces. Muchos todavía cursaban la preparatoria, creo que tú todavía estabas ya en la licenciatura. Ya en licenciatura, pero había otros que estaban en preparatoria, gente muy joven. Y entonces pues también era como una cuestión didáctica de mostrar otras formas de escritura. Yo tenía esa intención. Y según recuerdo, a lo mejor me equivoco y me está traicionando un poquito la memoria, según recuerdo, pues sí causaba ese efecto que buscaba, ¿no? De pronto los lectores, estos compañeros del taller, decían que por qué de esa forma y no de otra. Y entonces pues era la parte didáctica también ahí de explicar cómo conformar el ritmo dentro de la poesía, que en ocasiones, y sobre todo siento que en la actualidad se nos está perdiendo mucho, ¿no? La cuestión de la rítmica. No me refiero a la parte ya trabajada de la forma con cierta medida de versos y demás, sino al momento de la lectura de un poema que debe tener un ritmo, sin perder de vista que la poesía tiene que ser eufónica, ¿no? Es lo que siempre les había comentado. En eso consistía el experimento. Sí. Recuerdo pláticas contigo donde hablábamos de música, hablábamos de discos, hablábamos de diferentes bandas, y yo por lo menos me quedé con esa idea, con esa concepción de la poesía, que es un intento de hacer música sin instrumentos, con las palabras. Con las palabras. Uh-huh. Y también recuerdo que además eres músico, o sea, tienes cierta formación musical. Y creo que sí se nota un ritmo un tanto no tan convencional, pero
¿Cómo influye la música para llegar a este libro? Pues para y para todo, porque en realidad, o sea, la música para mí es una parte esencial de mi vida cotidiana. No puedo hacer mis actividades si no tengo música. O sea, puedo no ver televisión en meses, de hecho ya televisión ni veo, pero la música siempre tiene que estar presente. Y pues obviamente dependiendo tanto el estado anímico como también la actividad que tenga que realizar, pues me enfoco a cierto tipo de música, ¿no? De ritmos. Y entonces fue una época, cuando escribí este libro, que retomé otra vez cuestiones que me gustaban mucho del progresivo, de cuando lo conocí que estaba en la preparatoria, pero que luego se va quedando ahí, luego vuelve a salir ese gustito, y entonces cuando digo, aquí podría ser. Y también hay otra parte interesante, pues la música pues en mi vida cotidiana, pues viene desde una infancia. Mi madre siempre escuchaba música, todo el mundo también está escuchando música. Y es muy afecta al jazz. Entonces también el jazz, pues, tú sabes que juegan mucho con los ritmos, con la síncopa y demás. Entonces también dije, bueno, ¿por qué no jugamos con ese tipo de ritmos en la poesía, ¿no? Que tuviera una cadencia diferente. Porque, por ejemplo, a propósito de López Velarde, si lo lees en voz alta, ahí me encanta. Tiene un sonido muy agradable al momento de leerlo. Villaurrutia es otro de mis escritores favoritos con una gran eufonía. Pues no sé qué otros pudiera mencionar ahorita como que se me fueron algunos. Lorca, el mismo Lorca tiene unos poemas que tienen un sonido muy agradable. Pero dije, bueno, si por el lado de las imágenes, de la cuestión de la creación de imágenes o de la temática del libro, ya estaba por el lado de la transgresión, dije, si también transgredimos la parte eufónica del poema, alteramos un poquito el ritmo, y entonces fue cuando empecé a jugar un poquito con ese sonido. Bien. Recuerdo también, o sea, tengo el antecedente corrígeme si me equivoco, tu primera tesis es de García Ponce. No. ¿No? ¿De quién es? No, son tres novelitas eróticas. 3 novelitas eróticas. Y la de maestría es sobre historia de historia de Entonces, es algo vigente en tu escritura, esta idea de lo erótico. ¿Qué diferente tiene de otros libros? Porque en otros libros manejas esta carga erótica, pero me parece que en este es mucho más palpable. O sea, en otros libros como Matar al otro nos podemos ir a imágenes diferentes, imágenes que te llevan al desasosiego, a la desesperanza, a diferentes puntos. Pero me parece que en especial, Galería Deseo, tiene una carga más marcada en lo erótico. Sí, pues la apreciación es correcta, o sea, fue una de las intenciones con ese libro, ¿no? Por eso cada uno de los poemas, en lugar de tener un título, viene una enumeración, un continuo. Pues la carga erótica está en todos. Te digo, o sea, la intención era originalmente de tener una temática transgresora a partir del erotismo, pero entonces fue la ocurrencia también de que fuera transgresora en cuanto al sonido. Visualmente, pues también tiene allí algunos poemas con los que se juega mucho, ¿no? En esa parte. Entonces buscaba que fuera una especie de transgresión. Y también, pues, te digo que tenía que ver con la época de la música que estaba escuchando. No sé si recuerdas un disco de Emerson Lake and Palmer que está inspirado en una obra de Mussorgsky, que es música clásica, los cuadros de una exhibición. Entonces, cuando los estuve escribiendo, pues me imaginé que fuera algo así, ¿no? Como una exhibición de los poemas con un contenido erótico, que estuvieran así puestos. Uh-huh. Sí, me parece muy propio el título, Galería Deseo, ¿no? Como imaginándonos estas imágenes poéticas de una galería de deseos, pero si nos remitimos al deseo, no solo es un deseo, es un anhelo, es un sueño, es una añoranza, y me parece que si bien pudiéramos entablar esta conversación a partir de las imágenes eróticas, me parece también que hay una añoranza por diferentes cosas, una añoranza por el pasado,
una añoranza por lo que fue, una añoranza por lo que viene. Y incluso estos deseos que te pueden causar miedo, que te pueden causar desamparo, ¿no? Me parece que también el libro es rico a partir de estas otras lecturas que pudiéramos encontrar ahí. Porque me parece que, alguna vez lo decíamos, ¿no? El poeta es un creador, pero me parece que aquí sí hay una creación más pura, una creación desde la nada, intentando como, no sé, no intentando crear algo común, algo desde lo humano, sino desde estas imágenes poéticas, desde estas cosas que te pudieran llevar a un mundo que no se conoce, a un mundo diferente, algo que parece que se busca en la poesía. Sí, pues la escritura, pues tú sabes que es sumamente compleja, ¿no? O sea, independientemente de la idea que pudiera tener el autor al momento de escribirla, pues creo que la razón principal estaría en el lector, qué es lo que está percibiendo, cuál es su lectura. Porque a lo mejor yo aquí podría decir infinidad de cosas que podrían parecer grandilocuentes, pero qué es lo que va a encontrar el lector. Entonces, efectivamente, se acabas de señalar algo que es importante con esto, ¿no? Esa idea de la trascendencia, pero también el temor y todo eso que nos puede provocar en ocasiones la creación o la misma lectura, pues es pensar justamente en un tipo de escritura que ya no me pertenece. ¿A quién le va a pertenecer? A quien tenga que leerla. ¿Y qué es lo que va a encontrar cuando la lea? Lo que pretendí en ese momento, quizás lo que se sigue pretendiendo en el mundo actual o en mi actualidad, pues es que el lector no solamente tenga la posibilidad de observarse a sí mismo en los poemas, ¿no? Sino también de proyectar algo que jamás hubiera cuestionado, por ejemplo. Porque a propósito del título, si nos ponemos a pensar un poquito con respecto al deseo, el deseo cuando lo hacemos consciente pues puede resultar perverso la mayoría de las ocasiones, cuando nos identificamos con esa idea de lo que estamos deseando o lo que deseamos, que por lo regular tiene que ver con ese deseo de lo que no se tiene, que es algo importante. Me imagino que por ahí comentaba esta parte de lo filosófico. Pues entonces ya cuando te das cuenta que en realidad lo que pudiera escandalizarte en otro, pues es porque algo tienes de eso, no estás compartiendo esa idea. Si te resultara completamente ajeno, que no te moviera nada, que no te perturbara, pues entonces a lo mejor no estaría presente ese dicho deseo, ¿no? Es reconocer tu esencia dentro de esta idea velada o que solemos mantener sesgado en nuestro mundo consciente. Entonces por eso era un poquito el juego, que no tuvieran los poemas un título en específico, sino que fuera una numeración, te digo, por un lado que fueran las imágenes, pero también el título, pues tú sabes que cuando leemos el título de algún poema, de algún cuento, de alguna novela, pues inmediatamente nos remite a una idea y se va creando como una especie de hilo semántico con respecto a lo que estás leyendo, ¿no? Si te lo encuentras solamente la numeración, pues es más difícil que puedas tener una expectativa, o es imposible que tengas una expectativa, y entonces tú vas generando tu propia idea a partir de lo que lees. Sí, recuerdo que alguna vez leí de Juan Antonio Jiménez, un poeta que seguro tú conoces, y él decía, él describía la poesía como todo aquello que no se tiene, la añoranza de todo aquello que no se tiene, ¿no? Este deseo de lo que no hay. Y hablas muy bien de esta parte como cruenta, como escandalizadora que pudiera haber en algunas imágenes. Pero también hay esta parte como más tierna. Me parece que sí hay como... O sea, haces un juego muy, muy raro ahí, que me gusta en el sentido de... Puedes tomar una imagen muy, muy tierna y hacerla cruel. Y hay imágenes que parecen crueles, pero les das la vuelta de tuerca y les das ese tono más mesurado, más poético, tal vez pudiéramos decirlo, ¿no? En la distancia, después de todo este tiempo
¿Cómo ves este libro? Seguramente lo releíste para esta entrevista. Sí, tuve que releerlo porque tengo una mala costumbre que una vez que se publica algo me olvido, ¿no? Y pues siendo muy sinceros, me resultó interesante porque ya no me reconocí dentro de esa escritura, o sea, me pareció como algo diferente, sobre todo porque ya había olvidado gran parte de los poemas, recordaba la temática, recordaba algunas anécdotas o por ejemplo lo que estamos platicando en este momento, pero leerlo, pues te das cuenta que sí hay un cambio con el paso del tiempo, ¿no? De lo que solías escribir, lo que escribiste en un momento posterior, lo que estás escribiendo en este momento, pero también surge esa idea de qué podría surgir diferente o qué se podría conjuntar de esos distintos pasados. Es raro releerte en una publicación, me imagino que también te habrá pasado con lo que te han publicado esos poemas, que cuando los relees después de cierto tiempo, ya no está esa idea fresca que en ocasiones se dice que tiene que ver con las musas, ¿no? La inspiración, sino que ya lo lees con esa distancia y si intentas ser objetivo, creo que nunca se puede ser objetivo, pero cuando intentas serlo, pues también empiezas a notar si tiene detalles. Y pues sí, o sea, definitivamente diría, pues sí se trata de un libro que fue escrito hace muchos años, en aquel momento era joven, ahora ya no tanto, hay otras lecturas de por medio, hay otros intereses, y dices como ejercicio, pues a lo mejor fue muy interesante. ¿Volvería a hacerlo en este momento? Pues a lo mejor no, porque tendría que cambiar, malo que estuviera repitiendo lo mismo de hace tantos años, ¿no? Más de 15 años, una escritura, pues entonces no vería un cambio, no diría progreso, sino un cambio. Y pues pienso que todos los escritores en algún momento aspiramos a tener una madurez de escritura. No te estoy diciendo que ya la tenga, sigo buscándola, pero pues también tiene que ver con aprender de aquello con lo que iniciaste, ¿no? Lo que ya habías escrito. Ver que sí funcionó, ver que no, con qué continúas conforme, qué cambiarías, qué agregarías. Sería un cambio, sería leer. Pues con respecto a la pregunta así muy concreto, no lo reconozco. O sea, no sé quién sea ese autor, me resulta diferente. Sí, son imágenes muy bonitas, muy lindas en el sentido de que me recuerdan esos procesos creativos, ¿no? Pero en su momento seguramente estabas apostando por ser tal vez diferente, que entendemos es muy difícil innovar en la poesía, es muy difícil innovar en la literatura, tú mismo lo has dicho, o sea, es casi imposible, pero seguramente tu apuesta era por ser contrario a lo que se estaba publicando en ese momento. Que incluso esto, recuerdo que estas ediciones del Instituto Zacatecano tuvieron muchos escritores en su momento, de diferentes temáticas. ¿Por qué estabas apostando ahí? Y bueno, me recuerdo, o sea, te estás diciendo que no lo volverías a hacer, pero ¿por qué no apostar? ¿Qué estabas apostando en ese momento que ya no apuestas ahora? No, que no lo volvería a hacer, o sea, me refiero a que en aquel momento, cuando eres, o por lo menos en mi caso, cuando me sentí más joven, en aquel momento que era joven, tienes una idea distinta de la literatura, ¿no? Sientes que puedes comerte el mundo, levantarte, darle un mordisco y hacerlo tuyo. Pasa el tiempo y te das cuenta que son circunstancias y todo va a depender de esa dichosa circunstancia. Cuando se publicó este libro, fue un libro que pues pertenece a una colección de aquí del instituto, hubo otros nombres, pero también, pues si recordamos, fue una época de un auge de las revistas, un auge por las revistas literarias, no solamente aquí en Zacatecas, sino en todo el país. No teníamos la vigencia que tiene ahorita el internet, entonces buscabas una forma de que los textos salieran a la luz de una
de una manera que pudiera llegar a un público mayor, y en aquel momento pues los institutos de todo el país tenían la apuesta por la publicación de libros, ¿no? Tener una colección, un trabajo editorial, que últimamente pues se le apuesta más por cuestiones económicas, por cuestiones ecológicas y demás a las publicaciones por internet. Entonces, si te fijas, estamos hablando de una época diferente, que cuando querías publicar algo, buscabas una publicación, pues se volvía complicado porque tenías que estar compitiendo con otros tantos que hacían lo mismo que estabas haciendo tú, y entonces tenías que buscar una forma de ver diferencia en lo que tú producías con lo que producía otro, porque la apuesta era ver a quién podían publicar, no porque fuera no era a través de concursos, sino era también mucho de la constancia. Yo lo atribuyo a eso, porque también pues llega un momento en que ahorita ya no tengo esa constancia que solía tener por distintas ocupaciones y demás. Me sigo tomando mucho tiempo de escribir y corregir, eso sí. Sí. Me parece a mí que este libro aporta mucho, por lo menos a la literatura zacatecana. Me parece que da muchos aportes, que da muchos aciertos en su escritura, pero tal vez no soy objetivo. O sea, yo soy una persona que ha seguido tu escritura y me gusta. No sé si sea muy ególatra pensar en qué aportaste, qué se aporta en este libro a partir de lo que escribiste, que hay diferente, que no podemos encontrar en otro libro. Pues es lo que te decía. Pues solamente el lector podría decidir si sí es diferente y qué podría aportar. Bueno, tenemos muchos años de conocernos, sabes que es una postura que yo nunca he asumido, ¿no? O sea, yo no podría decirte en este momento o en otro, como lo he hecho en muchas ocasiones, no pude decirte por qué es un gran libro. Pues no sé, o sea, ni siquiera sé si sea un gran libro, eso le va a corresponder al lector. Si en algún momento hay un rescate de este libro, si hay un interés, si alguien encuentra algo diferente, algo que en su momento fue novedoso, si sigue estando vigente, pues para mí será un logro. Pero el principal logro es que se lea. Y yo creo que es algo que pues sería la apuesta más fuerte en la actualidad para cualquier escritor, ¿no? La apuesta ya ni siquiera sería publicar mucho, sino que te lean. Sí. Porque veo que no se acaban las publicaciones, pero se publica en todos lados, revistas electrónicas y demás, pero no veo que haya el mismo número de lectores. Oye, no se diga la crítica. Por eso mencionaba lo de las revistas en aquella época, que era algo elemental dentro de la escritura. Pues parece que el tiempo apremia, pero yo no quiero dejar pasar este espacio para reconocerte tu trabajo, independientemente de lo que aportaste a muchas personas que estamos inmiscuidas en la literatura de diferentes formas. Quiero reconocerte tu trabajo, quiero reconocerte tu dedicación. O sea, parecen flores al azar, pero tú y yo nos conocemos hace tiempo y de verdad lo creo, de verdad creo que has hecho una labor muy importante por la literatura en Zacatecas, por mucha gente que floreció a partir de tu taller literario, mucha gente, todavía prevalecemos con tus ideas. Entonces, modestia aparte, creo que tus libros plasman eso, tus libros tienen ese cariño por la literatura que eres muy modesto al decir que lo tienes, y está bien, pero eres un escritor muy constante, muy trabajador, un tipo que se ha partido el lomo a partir de su escritura, y tengo que reconocértelo, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo nos quede, pero ¿qué sigue para Mauricio Moncada en la escritura? Pues seguir escribiendo a mi ritmo pausado, pero lo que comentabas un momento, pues creo que ya está logrado el cometido. Si a ti te gusta, basta. Habrá otros que también les pueda gustar. Muchas gracias, Víctor. No, gracias a ti, Mauricio. Gracias por todo. 2024, Año de la Paz.